Buenas, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a otra clase más de microelectrónica y microsoldadura. Ahí mientras se van sumando todos ustedes, voy acá preparando las cosas para la clase de hoy. Mientras tanto voy echando un ojo que el cielo esté cargando por las dudas, porque la otra vez me dejó a pata. Se apagó, se cortó, se tildó después cuando volví, así que bueno, no queremos que pase eso. Así que bueno muchachos, mientras van llegando todos, voy acá preparando las cosas para la clase de hoy. Creo que ya tengo todo bien. Hoy vamos a estar viendo clases sobre termistores. Una porque me interesó el tema, justo hoy me llamó la atención. Y otra porque ya me lo habían pedido en la clase pasada. Me dijeron, estaría bueno que hables de termistores. Es algo que no me llama mucho la atención por lo general, pero bueno, ya que estamos, la damos, ¿bien? Pronto a irnos para YouTube si todo sale bien, así que vamos a ver. No sé qué hacer, no sé si dar las clases gratis en YouTube, no sé si subir videos en YouTube y dar las clases por acá, no sé si hacer Reel, YouTube, bueno, todo el tema. Así que bueno, muchachos, vamos arrancando. Ahí mientras se van sumando, coméntenme uno, los que son nuevos para ir conociéndolos. Si es la primera vez que me ves, comenta un uno. Y si ya me conoces de alguna clase anterior, comenta dos, así los voy conociendo. ¿Bien? Para los que no me conozcan y son nuevos, bienvenidos a las clases. Y me presento rapidito, me llamo Franco Gutiérrez, soy técnico en microelectrónica y microsoldadura. Tengo casi 10 años de experiencia. Tuve la oportunidad y la suerte de certificarme internacionalmente con los mejores técnicos del mundo, como Edgar Aguirre, que esta es la foto más nuevita acá, con JK, Carlos Quiseno. Después de ahí, con Mauricio Cáceres. Bueno, básicamente tuve la suerte de capacitarme internacionalmente con los mejores técnicos del mundo. Y actualmente estoy trabajando en Wordfix, donde llevamos más de 180 clientes por mayor a que puedan tercerizar sus reparaciones con nosotros. ¿Bien? Y si alguien entró acá y no sabe bien qué está pasando, qué es lo que están haciendo acá, quién es este chabón que está acá en vivo, no sé qué, les comento que con todo esto que aprendí en más de casi 10 años de experiencia reparando celulares y reparando a más de 180 clientes por mayor, miles de equipos, hace ya 3 años que estoy dando clases completamente gratuitas de microelectrónica y microsoldadura para que todos los que quieran se puedan unir y aprendemos juntos. ¿Bien? Entonces, ¿qué vamos a estar viendo hoy? Hoy vamos a estar viendo la clase que me pidieron la clase pasada, justamente, sobre termistores. ¿Bien? Antes de arrancar la clase, les pregunto, ¿cómo están ustedes del 0 al 10 en el tema termistores? Es la primera vez que estás escuchando de lo que es un termistor, o sea, los conocés, lo tenés de oído, sabes cómo funciona, qué voltaje maneja, cuál es la entrada, cuál es la salida. ¿Cómo están del 0 al 10 con lo que es termistores? Coméntenme ahí sin miedo. Mientras tanto voy acá, sigo preparando, estamos. Esta pregunta la hago, no tengan vergüenza, como le digo siempre, si tiene que ser 0, que sea 0, si tiene que ser 10, que sea 10, pero me sirve mucho para saber si realmente la clase le va a servir. Si todos me dicen 10, es una clase que, che, ¿qué estás enseñando? Sumar 2 más 2. Pero ahora, si todos me dicen 0, 5, 6 como máximo, es una clase que era necesaria, por lo menos para los que estamos acá. ¿Bien? 0, 0, 1, está bien. No tengan miedo de poner 0 si es 0, ¿bien? De hecho, hace que la clase la dé con más ganas todavía. Si todos me ponen 10, medio que ya decía, bueno, ¿para qué? Bueno. Y la da de onda nomás. Entonces, le dejo acá el temario de lo que vamos a estar viendo en la clase de hoy. Hoy básicamente vamos a arrancar de 0. Si hay muchas personas que están en 0, vamos a usar palabras no tan complejas como saben que me gusta hacer. Y todo esto vamos a estar viendo. Vamos a estar viendo qué cosa es un termistor. ¿Bien? Vamos a arrancar de cero de qué es un termistor si nunca lo escucharon. Vamos a ver para qué sirve. Después de ahí vamos a ver los personajes que hay, vamos a decirlo así, en un divisor de tensión. Obviamente si nunca escuchaste la palabra de divisor de tensión y te parece complicado, confía en mí que lo vamos a hacer de la forma más fácil posible. Después de ahí vamos a ver cómo funciona un pequeño diagrama de bloques. Y ahí mismo le digo qué cosas tienen que medir ustedes cuando tengan falla de termistor. O por lo menos cuando se complique la falla de termistor. Porque yo quiero que ustedes aprendan lo que es un termistor. Pero muchas veces los termistores están en la placa de carga y se cambian. Ahora, te cayó un S10, un S20 por falla de termistor. Y no es placa, no es tapa, no es nada de eso. ¿A dónde te metes? Entonces, por eso está bueno saber bien cómo funciona. Lo que siempre les digo, comprender primero cómo funciona para poder diagnosticar y encontrar la falla, y recién cuando encontraste la falla pasas a reparar. ¿Bien? Entonces, si están listos para arrancar, comenten un 5 y arrancamos nomás con todo. Entonces, vamos a arrancar de acá de cero. ¿Bien? ¿Qué es un termistor? Básicamente, un termistor
es, como me dijeron ahí, es para medir la temperatura. Ya vamos a eso. O sea, ya llegamos a la parte donde usamos un termistor para medir temperatura, cómo funciona y por qué justamente un termistor para la temperatura. Pero básicamente, un termistor en realidad es una resistencia. ¿Bien? Un termistor simplemente es una resistencia. Pero es una resistencia fallada, le digo yo. Es una resistencia que tiene la característica, le digamos así, que los ohms dependen de la temperatura. ¿Bien? Eso es un termistor. Simplemente un termistor es una resistencia como cualquier otra, pero que el ohmiaje o el valor de la resistencia depende de la temperatura. No es más que eso. De hecho, yo siempre digo que es una resistencia fallada, un termistor. No es más que una resistencia fallada. Básicamente inventaron las resistencias y después vieron que había distintos tipos de resistencias que no eran fijas, sino que si hacía calor daba 100 ohmios y si hacía frío daba 50. Entonces, en principio no nos sirve una resistencia así. Yo si hago un circuito electrónico con cálculos matemáticos y me quemé la cabeza para ver qué valor tengo que poner en esta resistencia y después cuando hace frío me sube el valor, no me sirve. Pero dejémoslo ahí, ¿bien? Un termistor es una resistencia, como cualquier otra, pero es muy sensible el valor a la temperatura. Ahora, el truco de un termistor es saber su valor a temperatura ambiente, ¿bien? Porque si un termistor es una resistencia, ¿bien? ¿De cuánto valor es? Y no sé, depende si hace frío o hace calor. La verdad, o sea, ¿de qué valor es? Del que vos quieras, del que vos quieras. Depende de la temperatura. Ahora, el valor de un termistor que siempre lo da el esquemático es a temperatura ambiente, unos 30 grados más o menos. ¿Bien? Ahora, ¿para qué sirve un termistor? Denme un segundo que le dejo acá para que saquen captura. Básicamente, un termistor forma parte de un circuito llamado divisor de tensión. ¿Bien? Y para que se entienda mejor, lo vamos a armar paso a paso. Antes de explicarle cómo usamos el termistor para medir temperatura, ¿se entendió hasta acá, no? O sea, simplemente un termistor es una resistencia. No es más que eso. ¿No sabes qué es una resistencia? Más adelante voy a dar una clase de componentes SMD. ¿Sabes lo que es una resistencia? Perfecto. El termistor es una resistencia. La diferencia es que una resistencia de 10 ohmios es de 10 ohmios. Y se acabó y punto. Y vos la midas, cuando la midas, te va a dar 10 ohmios, algo que se queme. Un termistor es de 10 ohmios si hace temperatura ambiente. Si lo calentas, sube y si lo enfrías, baja, ¿bien? O al revés, pero se modifica la temperatura. ¿Hasta acá se entendió? Comenten un 3 si se entendió bien esto, porque me interesa mucho que lo sepan, pero tampoco lo quiero complicar mucho, ¿bien? Pero básicamente eso, cerramos ahí. El termistor es una simple resistencia como la que ustedes conocen de toda la vida. No es un sensor de temperatura, ojo ahí, ¿eh? Ojo que los que me decían, el termistor es un sensor de temperatura, no. El termistor es una resistencia común y corriente, que lo usamos para armar un circuito de sensor de temperatura. Y van a ver que es muy casero. ¿Vieron cuando las cosas son muy caseras? Son muy hechas con palos y piedras. No es que tiene mucha tecnología por detrás, inteligencia artificial para medir la temperatura, no. Es un sensor de temperatura físico, ¿bien? Y ahora lo van a comprender de cero, de la raíz, cómo funciona. Entonces, listo. Hasta acá venimos viendo que el termistor es una resistencia, ¿no? Esa resistencia, el termistor, la metemos en un circuito divisor de tensión. Ahora, ¿cómo funciona un circuito divisor de tensión? Para que se entienda mejor, como dice acá, lo vamos a armar paso a paso. Quiero que me sigan acá, ¿bien? Un circuito divisor de tensión, básicamente, es lo siguiente, ¿bien? Primero que nada, agarramos una resistencia. ¿Bien? Acá tengo la resistencia 1. Esto de acá es el dibujito de una resistencia. Listo. Vamos a armar de cero un circuito divisor de tensión. Agarro mi resistencia y listo. Ya tengo una resistencia. Ahora lo que sigue es que tengo que agarrar otra resistencia. ¿Bien? Agarro acá otra resistencia y listo. Agarro otra y ya tenemos dos resistencias. ¿Bien? Es un amortiguador, dice después. Es un amortiguador, le mando. Es verdad, igualito. Entonces, ahora, ¿qué hago con estas dos resistencias? ¿Qué? ¿La meto en el amortiguador del Corsa? No. Agarras las dos resistencias, ¿bien? Y las juntas. Listo, así. Agarras las dos resistencias y las unís. ¿Ven? ¿Y qué es lo que tenés acá? Las unimos entre sí y nos quedan dos resistencias. Acá no sé por qué le puse jaja, me agarré reído solo cuando estaba haciendo. Entonces, es eso, ¿bien? Sí, a mí hasta acá. Agarro una resistencia,
agarro otra resistencia y las junto. Y me queda algo así, ¿bien? Dos resistencias. Estarás pensando, ¿y este chabón qué me quiere decir? Llega al punto, amigo. Vamos con eso, ¿bien? Ahora, estas dos resistencias ya son el circuito divisor de tensión. Literalmente. O sea, agarramos dos resistencias, las unimos y mágicamente ya armamos un circuito divisor de tensión, ¿bien? Les explico por qué. Ya tenemos las dos resistencias unidas. Lo que vamos a hacer es que por el lado de arriba las vamos a alimentar. ¿Ven? Ahora alimentamos una por un extremo. O sea, por acá, fíjense que ahí le pusimos VCC. VCC es voltaje. ¿Bien? Estamos alimentando esto. Por acá lo alimentamos y el lado de abajo que nos quedó vacío lo conectamos a tierra. ¿Bien? Fíjense cómo vamos, ¿no? O sea, no hicimos nada mágico. No hicimos nada mágico. Agarré una resistencia, agarré otra, las pegué y les puse positivo y negativo. Simplemente eso. Es lo único que voy haciendo por ahora. No quiero que se me pierda. ¿Bien? Entonces, ¿cómo vamos ahora? Así. Tenemos resistencia 1, 2 juntas por acá. Acá le metemos positivo y acá negativo. ¿Bien? Y acá donde viene la magia. ¿Bien? Porque acá ya lo conectamos a tierra. ¿Bien? Y acá donde, si se fijan, ya va tomando forma. Fíjense acá. Ya llego al punto. Sé que están pensando, amigos, llega el punto. Ya vamos. Fíjate. Acá, como dice, ya va tomando forma. Ahora sabemos que un lado es positivo, el otro lado es tierra. Y lo más interesante, al medio tenemos la salida de nuestro circuito. ¿Bien? Acuérdense que estamos armando un circuito divisor de tensión. Un circuito divisor de tensión es simplemente esto. ¿Bien? Esto que está acá. Ahora les explico cómo funciona, para qué sirve y todo el tema, pero me interesa que vean lo simple que es un circuito divisor de tensión. Son dos resistencias, las pegas, le pones positivo de un lado, negativo del otro, y al medio tenés la salida. ¿Bien? ¿La salida de qué? Bueno, les comento. Esto que armamos acá, recontra artesanal, y si vos querés, te compras dos resistencias y literalmente las trenzas y lo podés hacer en tu casa literalmente, es un circuito divisor de tensión. Y básicamente funciona así. Ahora sí, nosotros tenemos un circuito divisor de tensión, ¿no? ¿Para qué sirve? Básicamente es para esto. No se me compliquen acá con las ecuaciones que puse ahí que parecen matemáticas, después me di cuenta. No se asusten, ¿bien? Esto es muy simple. Lo único que hace un circuito divisor de tensión es que vos le das un voltaje y te lo divide en dos. ¿Bien? Le das un voltaje y lo divide en dos. Es simplemente eso. Por eso se llama circuito divisor de tensión. Vos le das un voltaje y te lo divide en dos. O sea, vos le das 10 voltios y a la salida tenés 5. Le das 5 voltios y a la salida tenés 2 voltios y medio. Le das 4 voltios y a la salida tenés 2 voltios. ¿Bien? Es una calculadora básicamente. Vos querés saber cuánto es 500 dividido 2. Armate un circuito divisor de tensión, ponele 500 voltios y fíjate cuánto voltaje te dan a salir. Pero básicamente es eso, ¿bien? Es simplemente eso. ¿Se dan cuenta lo simple que es? Ahora vamos al punto, pero me interesa primero que sepan esto del circuito divisor de tensión. Fíjense lo que dice acá. El voltaje es X, ¿bien? Y la salida o el out del voltaje, hablando con propiedad y en inglés, es X dividido 2. O sea, si acá tengo 5, acá va a ser 5 dividido 2, 2,5, ya sé, ¿bien? ¿Hasta acá me siguen? Si me siguen, comenten un 5 y vamos a saber que esto, un circuito divisor de tensión, es un circuito donde vos le metes un voltaje y te devuelve la mitad. ¿Bien? Entonces, ahora, esto de acá, ¿para qué sirve? Ahora vamos con eso. Lo que quiero que ustedes sepan es que este circuito necesita que las dos resistencias sean iguales. ¿Bien? Si ambas resistencias son iguales, el voltaje se divide en dos. ¿Bien? A ver, un segundito. Se me metió un rarito acá. Vamos. Entonces, ahora sí, me distraigo con los comentarios. Hasta acá lo que vimos es esto. Divide en dos, pero el tema es que la resistencia 1 tiene que ser igual a la resistencia 2. ¿Bien? Ahora, ¿cómo es que yo tengo que usar un termistor para que sense temperatura? Bueno, vamos a usar este mismo principio, pero tengan en cuenta esto. Quiero que de todos los que yo les conté, quédense con la última parte.
para que el circuito funcione correctamente, anda, o sea, necesita que las dos resistencias sean iguales. ¿Bien? Acuérdense de eso. Se corta por ratos, me dicen. ¿Puede ser? ¿Alguien lo ve cortado o lo ve bien? Si lo ven cortado o si lo ven bien, comenten bien. Yo sé que si no nadie comenta bien es porque se ve medio cortado. Yo el último veo ahí de cambiar el wifi. Me arriesgo ahí, me tiro el lance. Entonces, antes de pasar el circuito divisor de tensión, quiero que quede muy claro esto. Lo que yo les mostré, resistencia 1 y 2. Perfecto, muy bien. Se ve bien, dicen. La resistencia 1 y 2, para que se divida por 2 el voltaje, tienen que ser iguales, ¿bien? No se vale que sean distintas. Si vos le pones dos resistencias distintas, te va a dar cualquier otro número. No va a ser dividido 2, ¿bien? Ahora, con esto mismo, yo puedo armar un circuito de sensor de temperatura, ¿bien? Como tengo acá. Esto que está acá es un circuito sensor de temperatura. Fíjense que es igual, ¿bien? ¿Ven cómo dice? Es igual, pero en vez de una resistencia fija, ponemos un termistor que a temperatura ambiente tenga el mismo valor de la resistencia, ¿bien? ¿Qué significa esto? Que acá, macho, me la complicaste. ¿Qué significa esto? Un circuito sensor de temperatura básicamente es el mismo circuito que vimos recién, pero acá tengo una resistencia fija que siempre va a ser del mismo valor. ¿Bien? Acá tengo la resistencia fija, pero esta resistencia de acá es una resistencia termistor. ¿Bien? Es una resistencia que a temperatura ambiente va a ser de un valor, pero si se calienta mucho o se enfría, va a ser de otro valor. ¿Bien? Entonces, ¿por qué esto de acá es un circuito sensor de temperatura? Por lo siguiente. Yo me armo este circuito, ¿no? Que por acá tiene el voltaje de entrada. Por acá entran 5 voltios y como dijimos, acá van a salir 2 voltios y medio. Si yo acá meto 10 voltios, acá van a salir 5 voltios. ¿Bien? Es un circuito divisor de tensión, básicamente. Ahora, si yo vengo, uso el celular a más no poder, el teléfono se calienta mucho, ¿qué va a pasar? Acá esta resistencia de abajo va a quedar fija, pero esta resistencia de acá, la resistencia termistor, va a variar de valor. ¿Bien? ¿Y qué va a pasar? Las dos resistencias no van a ser iguales. Entonces, ¿qué va a pasar? Acá a la salida me va a dar un voltaje distinto al de la mitad. ¿Bien? Esperen que creo que me salte o no. Sí, bien, ahora vamos con eso. Fíjense, les pongo un ejemplo. Pensé que me había saltado los ejemplos. Digo, acá no me van a entender nada, se van a perder y se van a frustrar. Fíjense esto. Yo tengo el caso 1, ¿no? Por ejemplo, yo tengo que, acá, un circuito divisor de tensión de toda la vida, como el que les enseñé a armar, donde la resistencia es de 100K. Acuérdense que las resistencias son fijas, pero la resistencia esta de acá, la resistencia termistor, es variable. Pero este valor que yo pongo acá da 100K a temperatura ambiente. Lo que yo tengo acá, en este caso 1, donde yo tengo temperatura ambiente en el teléfono, o sea, la misma temperatura ambiente, ni muy caliente ni muy frío, lo que va a pasar con este circuito es que yo le doy 1.8 voltios y acá sale 0.9. ¿Bien? La mitad. La mitad de 1.8 es 0.9. Entonces, yo desde acá voy a saber si el teléfono está a temperatura ambiente o no. ¿Por qué? Porque si el teléfono se calienta mucho o se enfría, esta resistencia de acá va a quedar fija, pero esta de acá abajo va a variar. Entonces las dos resistencias van a ser distintas, entonces el voltaje de salida va a ser cualquier cosa. Se va a ir muy para arriba o muy para abajo, pero el tema es que no va a ser la mitad. Entonces, cuando yo me dé cuenta que el voltaje de salida es distinto a la mitad de la entrada, es más o menos, ¿es por qué? Porque el teléfono o se calentó o se enfrió. Y eso, muchachos, es un circuito sensor de temperatura. Es muy simple, es muy artesanal inclusive. Yo me di cuenta que el teléfono se calentó o se enfrió porque la salida, que era de 0.9, correspondiente exactamente a la mitad de la entrada, empieza a variar. Y si empieza a variar es porque la resistencia del termistor se calentó mucho o se enfrió mucho. Entonces ahí el teléfono puede hacer distintas cosas. Te aparece un aviso de temperatura, se tilda el teléfono, se bloquea, se apaga, depende qué tanto varíe el voltaje, ¿no? Pero pasan muchas cosas simplemente por eso, ¿bien?
Porque el circuito divisor de tensión cambió una resistencia y quedó en bolas. Entonces la salida se altera. ¿Bien? Fíjense, les pongo un ejemplo. Acá es a temperatura ambiente. Ahora, cuando el teléfono no está a temperatura ambiente, ¿bien? La resistencia, fíjense que quedó fija, la resistencia sigue en 100K, pero la resistencia del termistor bajó a 50K, ¿bien? Entonces, acá ya tengo mi divisor de tensión desconfigurado. ¿Qué va a pasar acá? Yo le doy 1.8 voltios y la salida ya son 0.6 voltios, ¿bien? Ya no es más el 0.9 que era la mitad, es 0.6. Entonces, yo ahí me doy cuenta que el teléfono o se calentó o se enfrió. Y bueno, en realidad el teléfono se da cuenta si se calentó o se enfrió. ¿Por qué? Porque ese voltaje varió. ¿Bien? Ahí me preguntan si está por lo general en la placa de carga. Sí, mayormente sí, pero no siempre. Y la placa principal también tiene termistores. Y después, el termistor está en la placa de carga, pero vos tenés que tener en cuenta que esta parte de acá está en la placa principal y este termistor, digamos, está en la placa de carga. ¿Bien? Y esta salida pasa por el flex main. Ya lo voy a mostrar. Pero lo que más me interesa es si me siguen bien, ¿bien? Porque esto de acá es un tema que si lo complicamos es muy complicado. Pero si lo ven de manera simple, paso a paso, se van a dar cuenta que es una boludez. O sea, un circuito sensor de temperatura tan avanzado como suena, se lo pueden armar ustedes por 500 pesos. Van a la ferretería, se compran dos resistencias iguales y ahí se arma un divisor de tensión. Se compran una resistencia y un termistor del mismo valor, obviamente el termistor a temperatura ambiente, y ahí tiene un circuito de sensor de temperatura. Es muy artesanal. ¿Bien? Ahora, ¿cómo sabes que la salida es 0,6, no sé qué? Bueno, hacen esta fórmula, ¿bien? El voltaje 1, no importa, no lo voy a complicar. Pero básicamente, esta ecuación de acá me dice que cuando las resistencias son iguales, el valor se divide, ¿bien? Básicamente, si empiezan, los que les gusta la matemática, si cancelan acá le va a quedar el mismo... bueno, no me acuerdo cómo era. Pero básicamente, ¿cómo sabes que es 0,6? Por la ecuación del divisor de tensión. ¿Bien? Ahora, ¿cómo funciona esto en un celular? Como para que ustedes tengan una introducción. Porque en sí la clase me interesa que ustedes sepan lo que es el termistor. No los quiero marear con entrar a cómo es que funciona paso a paso en el celular, porque ya puede ser otro tema. Pero a grandes rasgos, y hablando de un diagrama de bloques, ¿bien? Y de un poquito de diagnóstico, funciona de esta forma. Nosotros acá tenemos el circuito sensor de temperatura, ¿ven? Tenemos dos resistencias acá y al medio, que es lo que está, la salida. Entonces, si yo le meto 1.8 voltios, la salida va a ser de 0,9. ¿Cómo se cablea todo esto? O sea, por así decirlo, ¿cómo tenés que cablear este circuito en un teléfono? Bueno, la entrada al circuito de divisor de tensión la conectas al PMIC. ¿Bien? El PMIC es el que te genera los 1.8 voltios. Y el CPU lo conectas a la salida. El CPU lo único que se encarga es de revisar que este número sea 0,9. ¿Bien? ¿Por qué? Porque si es 0,9, el CPU está configurado para que si vos le mandas 0,9 por esa línea, anda bien, anda perfecto y está todo bien. De hecho, si vos perdés todo este circuito divisor de tensión y lo anulas, podés, si de alguna forma le conseguís puentear 0,9 voltios al CPU, el CPU no se va a enterar. No se va a enterar de que le falta la resistencia, de que le falta esta otra resistencia, de que la placa de carga la desconectaste. Mientras el CPU tenga este voltaje, va a estar todo bien. Entonces, fíjense, no es nada complicado. O sea, yo antes me imaginaba que los teléfonos eran como muy inteligentes y sabían detectar mediante códigos, sensores avanzados, no sé qué, la temperatura. Hoy por hoy me di cuenta que el CPU lo único que está pensando es si este voltaje es 0,9 o no es 0,9. ¿Bien? Es lo único que piensa. Si es 0,9, le dicen, y está programado para esto, para decir, funciona bien. Ahora, el voltaje sube o baja, listo, tírate un aviso de temperatura. Depende, ahora, si no quiero entrar mucho en el tema electrónico, pero les cuento un poquito. Hay termistores PTC y NTC, que básicamente son coeficientes de no sé qué cosa. Se los digo simple, la diferencia entre un NTC y un PTC es que uno cuando lo calentas sube
el valor y otro cuando lo calentas baja, ¿bien? Es lo único, pero ambos son resistencias sensibles a la temperatura que sube o baja el valor cuando se calienta o se enfría. Entonces, como les digo, el PMIC alimenta el circuito y el CPU solamente recibe este voltaje, ¿bien? ¿Cómo es que se diagnostica un equipo con falla de termistor? Bueno, primero que nada, tenemos que identificar este circuito y tenemos que ver simplemente que el PMIC le mande los 1.8 voltios, que estos lleguen al termistor y que en la salida del termistor, que obviamente va a ser donde las resistencias se unen, o sea, vos vas a ver una resistencia acá, otra acá, y vas a ver una línea que une ambas. Esa línea así es la salida y esa va directo al CPU, ¿bien? Entonces ustedes tienen que ver que tengan 1.8 voltios de entrada y que en la salida tengan 0.9. Ahora, en un caso real, en un teléfono, hace mucho no hago Android, no tengo ningún Android en la mano, creo. Sí, me parece que no. Pero básicamente, ¿cómo viene esto? En la placa main, la de arriba, la principal, tenemos el PMIC, ¿bien? El PMIC manda el voltaje, pero ese voltaje tiene que llegar a la placa de carga por el flex main y llega acá a la placa de carga. Y acá es donde tiene las dos resistencias de termistor. Llega al 1.8 voltios, se divide el voltaje, sube, o sea, genera se divide el voltaje, genera la salida dividida y sube de vuelta por el flex main hasta el CPU. Entonces, tengan en cuenta esto. Un divisor de tensión es un circuito compuesto por dos resistencias que vos le das un voltaje y te lo divide. Simplemente eso. Un circuito sensor de temperatura es un circuito divisor de tensión, pero una resistencia es fija, 100%, y la otra es sensible a la temperatura, es variable. Entonces, lo que hago yo es alimentar la entrada y controlar que la salida sea la mitad del voltaje que yo le di. Si es más o menos de la mitad, listo, yo tengo un problema de temperatura. O se calentó mucho o se enfrió mucho. Y esa línea la mandamos al CPU, ¿bien? Entonces, tengan en cuenta que en las fallas de termistor no es siempre cambiar placa de carga. Si ustedes cambian placa de carga y no solucionan el problema, vayan y midan el voltaje, que el PMIC lo esté mandando, que llegue al FPC, que el FPC baje por el flex main y llegue a la placa de carga. Que en la placa de carga se haga bien la división de tensión, ¿bien? O sea que si vos le das 1.8 tiene que salir 0.9 y después este voltaje tiene que subir de vuelta hasta el FPC de la placa de carga por el flex main y ahí llegar a la placa principal, ¿bien? Y ahí obviamente llegar al CPU. Pero eso es todo lo que ustedes tienen que medir cuando ustedes tengan problemas de termistor, sobre todo de fallas de carga por aviso de temperatura, ¿bien? Así que bueno, muchachos, lamentablemente no estoy en YouTube como para agarrar la cámara del Trino, abrir la computadora, decirle, mirá, acá está el esquemático y todo el tema, pero me interesa mucho de que sepan qué es un termistor, cómo funciona, cómo son las partes del circuito, porque no es nada del otro mundo, son dos resistencias pegaditas, listo. Y si vos sabés que es simple, lo vas a poder comprender, diagnosticar y reparar, ¿bien? Entonces, muchachos, eso sería todo. Literalmente, eso es todo lo que tienen que saber con respecto a los termistores. Ahora, si te quedaron dudas, preguntas, consultas, algo que no quedó claro, que lo expliqué muy rápido, que para vos lo tendría que haber explicado, vamos a hacer un resumen, ¿bien? Y para los que son nuevos, yo voy a hacer un resumen ahora de la clase. Mientras yo hago el resumen, ustedes aprovechen y pongan, ¿cómo se llama? Dejen todas sus dudas acá, ¿bien? Todas las dudas que ustedes tengan, dudas, consultas, preguntas, háganla. A mí me gusta responder preguntas. Y aprovechen, porque no sé si hay otro lugar donde puedan ir y responder sus dudas gratis, en vivo. Lo hay, no lo hay. Acá tenés la oportunidad, ¿bien? Tuviste una clase, si sentís que le faltó algo, que no entendiste algo, que lo explique mal, aprovecha y sácate todas las dudas. Me interesa que si hago la clase se vayan sabiendo, ¿bien? Entonces, mientras hago el resumen, ustedes no esperen a que yo termine, no hace falta. Simplemente, mientras estoy haciendo el resumen, tiren sus preguntas nada más. Así apenas termine el resumen, me llegan, cubrimos el delay y estaríamos, ¿bien? Entonces, sí, la clase va a quedar grabada hasta mañana. Por las dudas, va a quedar grabada hasta mañana. Así que bueno, muchachos, y muchachas, perdón. ¿Qué vimos hoy? Hoy vimos qué es un termistor, ¿bien? ¿Qué cosa es un termistor?
es una resistencia. El termistor no es el sensor de temperatura. El termistor es parte del circuito divisor de tensión del sensor de temperatura. ¿Bien? Pero el termistor en sí es la resistencia variable. ¿Bien? Entonces, un termistor, ¿qué es lo que es? Una resistencia que es sensible a la temperatura. Que vos, cuando vos la calentas o la enfrías, sube y baja el valor. ¿Bien? Es simplemente eso. ¿Para qué sirve? Bueno, lo usamos en un divisor de tensión, como veíamos acá. Lo usamos en un divisor de tensión para hacer simplemente esta lógica matemática. De que yo le doy un voltaje cualquiera y al CPU le digo, mira, yo le di 1.8 voltios. Fíjate que salga 0,9. Si sale 1 voltio, ya está mal. Si sale 0,6 voltios, está mal. ¿Bien? Si no es 0,9 clavado, tírate un aviso de temperatura. Entonces el CPU sabe que tiene que tener 0,9 clavados o tira el aviso de temperatura. ¿Bien? Entonces, ¿cómo funciona? Bueno, en lo que veíamos recién son dos resistencias iguales que hacen que el voltaje se divida en dos. No importa el valor de la resistencia. Yo le puedo poner 10K y 10K y el voltaje se divide en dos. Le puedo poner 100K y 100K y el voltaje se divide en dos, el voltaje de la entrada. Entonces, no importa el valor de la resistencia mientras sean iguales. ¿Bien? Si quieren, hagan el experimento. Los que son más curiosos de eso, que quieren aprender y decir, no te creo, quiero verlo en vivo, cómprate dos resistencias del mismo valor, sin importar de qué valor elijas. De hecho, anda a la casa de electrónica y decirle, dame dos resistencias, te van a decir de cuánto. No sé, dame dos que sean iguales, y sorpréndeme. Unilas, conectalas a la fuente y fíjate que al medio de esas resistencias el voltaje es la mitad de lo que vos le hayas dado. ¿Bien? Entonces, simplemente funciona así. ¿Bien? Después vimos el diagrama de bloques y cómo se diagnostica. Que básicamente lo que les digo es, tengan mucho ojo y fíjense a grandes rasgos cómo funciona. Porque no siempre se quema el termistor en sí. ¿Bien? O sea, el termistor es todo un circuito que parte del PMIC largando un voltaje, de ahí se divide en dos y sube hasta el CPU. Y este voltaje tiene que bajar por el FlexMain, pasar por FPC, tiene que... O sea, pasa por muchos lados. A lo que voy es, si vos tenés falla de termistor, no siempre es el termistor. Puede ser que se te haya roto el FPC, que el FlexMain esté roto, puede ser que el PMIC no esté mandando el voltaje, puede ser que el CPU esté soldado ese pad, pueden ser muchas cosas. ¿Bien? Entonces, por eso siempre es importante que ustedes vean el macro de las cosas. ¿Bien? Así que bueno, no me contestaste. Aguanta, dame un segundo, amigo. Ahora sí vamos a responder las preguntas. Arranco con el compañero acá que fue el primero que preguntó. Listo, entonces arrancamos con las preguntas. Dice, la mayoría los sacamos. ¿Es mejor reemplazar de otra placa? En realidad, cuando ustedes piensan que sacan un termistor, no están sacando el termistor. Porque si ustedes lo sacan, ¿qué pasa? Este circuito de acá, que tiene que dividir el voltaje hacia el CPU, o sea, el PMIC te manda el 1.8, ¿bien? Y tiene que salir 0,9. Para que salga 0,9, estas dos resistencias tienen que ser del mismo valor. Si vos sacás una de las dos resistencias, ¿cómo va a quedar el circuito? Acá va a tener 100K y acá va a tener 0 ohmios, ¿bien? O directamente el voltaje llega hasta acá y sale 0 voltios, ¿bien? Y acá llega 0 voltios, 0 voltios, y el CPU dice, ¿me llegaron 0,9? No, me llegaron 0 voltios, listo, tiro aviso de temperatura. Entonces, cuando ustedes piensan que están sacando un termistor, en realidad están sacando un capacitor que hay en la línea. Si ustedes sacan el termistor, es lo mismo, o sea, sigue fallando. La única forma de que el termistor funcione bien es que o lo cambien o le pongan una resistencia fija. El tema es, ¿qué pasa acá si yo le pongo una resistencia fija? Imagínense que esta resistencia de abajo es de 100K y yo me hago el vivo y digo, soy el más inteligente del mundo, no me importa nada. En vez de poner un termistor de 100K, le pongo una resistencia de 100K. ¿Qué pasa? El teléfono se va a poder estar prendiendo fuego y no va a dejar de cargar. ¿Por qué? Porque se va a calentar y la resistencia que vos le pusiste es fija, la otra también es fija, no varió, el voltaje de entrada es 1.8, salió 0,9, el CPU dijo, no pasa nada, nada se está prendiendo fuego y sigue cargando. Entonces, se puede hacer eso, pero es peligroso. Lo que no se puede hacer es sacar el termistor, porque directamente no te va a funcionar, te va a salir con el aviso de temperatura.
Eh, a ver qué otra pregunta tenemos. Ahora, y sí, tienen que sacarlo de otra placa. ¿Qué otra pregunta? Estaría bueno ver con ejemplo, vamos todos a YouTube. Ya estoy viendo ahí, estoy armando las cosas acá. Tengo una 04E que solo carga apagado. Eso, fíjate la línea de datos. Pero si no te tira aviso de temperatura, no tiene tanto que ver con la clase. Pero si carga apagado, es línea de datos. ¿En qué parte de la placa se encuentran? Si ustedes tienen borneo, abran cualquier placa y se van a la sección que dice termistores. Hacen clic ahí y les muestra todos los termistores desde la placa. Pero ojo, de la placa main, porque la placa de carga tiene más termistores. Se calienta el... ahí está, fíjense esta pregunta. Si calienta el termistor, ¿baja o sube el voltaje? Depende, porque hay termistores PTC y NTC. Y depende cuál sea el tipo de termistor. Si vos lo calentás, va a subir o va a bajar. El tema es que, sea cual sea, varía. Sí o sí va a variar. O va a subir o va a bajar. También salta el error si la línea está desconectada. Me pasó en un FPC que justo era la línea que se solía. ¿Ven lo que les digo? Exactamente, fíjense lo que dice Enrique. También salta el error si la línea está desconectada. ¿Ven? Porque, por eso yo les digo, no vayan directo al termistor. Ah, listo, tengo aviso de temperatura, voy a la placa de carga, me fijo cuál es el termistor y lo cambio. No, vayan paso a paso. Fíjense si el PMIC saca el voltaje, si el voltaje llega a la placa de carga, porque como dice el compañero, si el FPC se te rompe en esa línea, el voltaje no llega hasta la placa de carga y no tenés ninguna división. Entonces el retorno es cero. Entonces el CPU te tira error porque le llegó 0 voltios en vez de 0,9. ¿Ven? Entonces, a ver qué más dicen. ¿Se puede hacer un jumper para que llegue el voltaje que pide el CPU? Sí. Pero en la placa no tenés ningún otro lado para sacar 0,9. Lo que vos podés hacer es agarrar cualquier línea de 1.8, le pegas dos resistencias y de acá al medio le sacas los 0,9. ¿Por qué? Porque si vos agarras dos resistencias iguales, las pegas, las soldas así y las pegas a la placa con V, un lado le pones 1.8 y el otro lo mandas a tierra. Del medio, de la unión de esas resistencias, te va a salir 0,9. Si vos esos 0,9 lo mandas hasta la línea del CPU, el CPU ni se entera que vos hiciste eso. ¿Bien? ¿Qué marca el Fernet ahí en Córdoba? Tengo una placa de 20 que se mojó, le hice limpieza, alcohol, prende, se apaga, está prendido un segundo, se reinicia, no prende, tenés que andar sacando la batería. ¿Qué puede ser? Cuando se mojan los teléfonos, perdes todo protocolo. O sea, puede ser cualquier cosa. El agua no escatima, entra por cualquier huequito. Entonces, en los teléfonos mojados no hay protocolo a seguir. Simplemente sacar todos los componentes que no tienen resina, hacer reballing y volver a colocar, o hacer un trasplante de CPU y memoria a otra placa. Pero si ya lo hiciste prender y te sigue con fallas, es eso. O sea, no hay un protocolo como decir medí acá, medí acá, medí acá. Porque como están mojados, perdes todo protocolo. ¿Cómo andas, Chino? ¿Todo bien? En la parte del CPU y memoria también tiene sensor de temperaturas. Sí, eso lo puedes ver en borneo. O sea que todos los termistores son compatibles. Exactamente. Mientras sea del mismo valor a temperatura ambiente, yo puedo agarrar un termistor de 100K y no importa si lo saqué de un Motorola y se lo puse a un Samsung. ¿Bien? Es simplemente un componente, es una resistencia. Las dos resistencias que colocas depende del valor de las mismas para tener la tensión requerida. No entendí si fue una pregunta o un dato que tiraste ahí, amigo. Oscar, la dos resistencias que colocas depende del valor de las mismas para tener la tensión requerida. A ver, estoy tratando de interpretar la pregunta. La dos resistencias que colocas depende del valor de las mismas. O sea, si vos tenés que cambiar un termistor, tenés que fijarte, hacé de cuenta que se me rompió el termistor y no tengo un plano esquemático. Voy y me fijo en la resistencia del lado, ¿qué valor tiene? Ah, esta resistencia es de 100K y yo sé que tienen que tener las dos el mismo valor. Entonces tengo que buscar un termistor de 100K. Entonces así. No importa el valor que vos le pongas a la resistencia, da igual eso, la verdad. O sea, vos podés poner dos resistencias de 10K, de 5K, de 200, de 1 megaohm
pero las dos tienen que ser iguales. De hecho, imagínense esto, y si no hay más preguntas con este cierre, como para que se den una idea de cómo funciona. Si yo tengo un teléfono que se me perdieron las dos resistencias, tanto la fija como la variable, o sea, la resistencia y el termistor, y no tengo plano esquemático para saber de cuánto es, no importa, agarro dos resistencias cualquiera del valor que sea y los pongo. No importa si de fábrica venían resistencias de 100K y 100K. Yo puedo sacarlas a las dos, ponerle 10K y 10K y va a ser el mismo efecto. ¿Por qué? Porque el voltaje se va a dividir exactamente igual. ¿Bien? Así que bueno, muchachos, si no hay más preguntas, espero que se haya entendido bien. Si alguna duda quedó y por el delay no llegué a responderla, me la salté, lo que sea, la clase va a quedar grabada 24 horas, así que hasta mañana van a tener la grabación en mi perfil. Van y en la parte de comentarios dejan su duda. Así que bueno, muchachos, está bien si no había más preguntas, por las dudas, estamos. Así que buenísimo. Espero la verdad de todo corazón que se haya entendido, que hayan aprendido bastante. Espero que se hayan llevado un buen dato de acá. Y los voy a estar viendo el miércoles que viene. No sé si en Instagram, no sé si en YouTube, no sé si... No tengo idea de nada. No sé cómo se va a llamar la clase, la verdad. Estoy en un momento donde no sé qué hacer. Por eso les pregunto. Todos ustedes quieren que yo me vaya a YouTube. Yo voy a extrañar Instagram. Todo el mundo está en YouTube, nadie está en Instagram, pero ya veremos, ya veremos. El tema es que no vamos a seguir viendo seguramente. Que tengan buen fin, muchachos.